¿Sabía usted que los 10 mandamientos fue un documento que Moisés escribió, recibido por Dios en el monte Sinaí, y que todavía hoy es un documento que se usa como la base para las leyes en muchos países? Vamos a comenzar una serie hoy con una introducción esta mañana sobre los 10 mandamientos. Muchas personas ignoran las verdades encontradas en los 10 mandamientos. Noten que la Biblia dice que fueron 10 mandamientos, no 10 sugerencias. Dicen las estadísticas que 74% de las personas robarían algo si pensaban que la otra persona no iba a notar que se le robó o no le iba a hacer falta. 3 de cada 4 personas robarían en esa condición. 64% mentirían si le traería algún beneficio a ellos y si no le hace algún daño a otra persona. 53% cometerían adulterio porque razonan que si su pareja pudiera, ellos cometerían adulterio. Increíble pensar en la moralidad de la humanidad hoy. La revista Newsweek informó una vez en relación con los miembros de la iglesia que solo un 49% de los protestantes, como ellos le determinan, y un 44% de todos los católicos podían nombrar un mínimo de 4 de los 10 mandamientos. 4 solamente. Incluso en la iglesia hay quienes son analfabetos en cuanto a la Biblia. Los fieles ni siquiera conocen los 10 mandamientos y mucho menos saben cómo guardarlos. Déjeme preguntarle un momentito. ¿Cuántos de los 10 mandamientos usted puede decir de memoria? Tome un momento para pensar. ¿Cuántos de los 10 mandamientos usted puede decir de memoria? No busque en su Biblia. Solamente piense cuántos usted puede nombrar de memoria. Quizás usted puede decir 3, 4, 7, los 10. Bueno, si usted puede decir los 10, le felicito. Muy pocas personas pueden decir los 10. Pero cuando hablamos de los 10 mandamientos, tenemos que reconocer algunos datos de introducción, y es que los 10 mandamientos han influido en el mundo y en las leyes civiles de las naciones más que cualquier otro documento jamás concebido. Todavía hoy, en los países civilizados, el robar nunca es permitido. El matar tampoco. El deshonrar a los padres tampoco. Quizás hay otros que no aplican en algunas sociedades, pero son la base para muchas leyes. Los 10 mandamientos detallan el deber del pueblo de Dios, que es la obediencia. Dios requiere de su pueblo que le obedezcan. Esa es la razón por la cual Dios da estos 10 mandamientos. El deber sigue la redención. Dios redime al pueblo, le da libertad al pueblo y luego le da esta ley para que ellos obedezcan. En otras palabras, Dios los sacó de Egipto y ahora esos 10 mandamientos es para ayudarles a sacar a Egipto de ellos. Como hablamos el domingo pasado. Los 10 mandamientos
han sido dados como una condición para recibir las bendiciones de Dios. Es así. La Biblia enseña que cuando nosotros obedecemos los 10 mandamientos recibimos bendición. Y vamos a ver algunos versículos más adelante sobre eso. Y el próximo es que la Biblia no enumera los 10 mandamientos. Y por eso hay varias maneras de enumerarlos. Por ejemplo, la Iglesia Católica los enumera diferente que la Iglesia Evangélica. Porque en la Iglesia Católica dejan fuera el mandamiento de no tener imágenes y dividen el último en dos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo ni a las posesiones de tu prójimo, lo dividen en dos. Nosotros diríamos no codiciarás, eso incluye ambos. Pero como dejan fuera el de las imágenes, pues tienen entonces que dividir el último en dos, y por eso la diferencia. Nos damos cuenta que los primeros 4 mandamientos tienen un énfasis diferente a los últimos 6. Por ejemplo, los primeros 4 mandamientos es nuestra relación con Dios, vertical, ¿verdad? Los otros 6 es nuestra relación del hombre con los demás, horizontal. Es para los primeros 4 para enseñar el amor a Dios. Y los últimos 6 para enseñar el amor a los demás. Si usted ama a su prójimo, usted no va a robarle, a cometer adulterio con su esposa. Usted no va a matar, usted no va a codiciar, usted no va a hablar mal de él. Entonces, es por el amor, para enseñar el amor a los demás. Y en último lugar, los primeros 4 tratan algo de doctrina, y los últimos 6 tratan algo más de ética o comportamiento. Entonces hay una división entre ellos. Pero, ¿cuál es la base para los 10 mandamientos? ¿Qué base da la Biblia para ellos? Y vemos eso en los primeros 2 versículos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, la primera base de los 10 mandamientos es palabra de Dios. El hecho de que Dios le habla al hombre, que Dios se comunica con el hombre, y Dios le da estos 10 mandamientos. La segunda base es la redención de Dios, donde Dios saca al pueblo de la tierra de Egipto. Y la tercera base es la relación de Dios con el hombre, donde Dios tiene ahora una relación con el hombre. Y esa viene siendo la base de los 10 mandamientos. Pero vamos a brincar a esta idea: ¿por qué estudiar los 10 mandamientos? ¿Por qué estudiarlos? ¿Cuál es el punto? Un documento antiguo, un documento viejo, un documento que sabemos que trasciende el tiempo. ¿Por qué lo estudiamos? Y una de las razones tiene que ser que en nuestra sociedad actual necesitamos que se nos recuerden las normas de Dios sobre lo que es bueno y lo que es malo. Hay una estadística que dice que 80% de las personas creen en los 10 mandamientos.
80%, pero menos de la mitad pueden decir 4 de ellos. Es interesante que vivimos en ese tipo de cultura. La Biblia nos habla de los tiempos que vivimos. Dice también, 2 de Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Noten que Dios nos dice que en el tiempo venidero tendremos ese tipo de persona viviendo entre nosotros. ¿Y saben qué? Ahí estamos. En ese tiempo vivimos. Muchas personas creen, de acuerdo a una entrevista que se hizo, que 93 de las personas piensan que ellos determinan lo moral, los asuntos morales en su vida. Y es así. ¿Cuánta gente no defiende, mejor dicho, al niño dentro del vientre? ¿Cuántas personas votan por candidatos políticos por la única razón es que son pro aborto, no pro vida? El cristiano debe entender que Dios es el autor de la vida. Y hermanos, desde concepción hasta el cementerio, debemos de valorar la vida humana. Tenemos elecciones en menos de 10 días. Y tenemos que pensar, hermanos, ¿cuándo defendemos al niño dentro del cuerpo de la mujer? Porque toda la atención es el cuerpo de la mujer, es el cuerpo de la mujer. La mujer decide lo que ella hace con su cuerpo y todo eso es correcto. El problema es que hay otro cuerpo dentro de su cuerpo. Son 2 cuerpos, son 4 brazos, son 4 piernas, son 2 cabezas, son 2 latidos de corazón, son 2 ADNs separados. El ADN del bebé es diferente que el ADN de la mamá. Así que el asunto simplístico de que es el cuerpo de la mujer no es correcto. Alguien tiene que defender al niño en el vientre. Hermanos, mi práctica ha sido votar por el candidato más pro vida, no el candidato pro aborto. Ninguno va a tener casi nunca tienen la posición que yo tengo de concepción al cementerio. Pero por lo menos, hermanos, una persona que por lo menos tiene límites en las leyes de aborto. Y hay varios estados en Estados Unidos, Virginia, California, New York, Massachusetts y otros, Minnesota, donde el aborto es permitido sin límites, siempre y cuando el médico y la madre tomen la decisión juntos. Qué triste que no valoran la ciencia, no valoran al niño que siente dolor a los 15 semanas,
que tiene un latido de corazón a las 8 semanas. Ese niño es vivo. Y para abortarlo hay que matarlo primero. Y si nace vivo en esos estados que le mencioné, la ley es mantenga al niño cómodo. En otras palabras, en lo que muere, manténlo cómodo. Es un niño con cabeza, ojos, nariz, boca, manos, piernas. Hermanos, es triste pensar que en un país tan moderno estamos tan barbáricos, no sé si esa es una palabra, estamos tan perversos que podemos matar a una vida inocente. Es mi cuerpo, dicen. No, es otro cuerpo. Hermanos, votemos a favor de la vida. Verifique cuál candidato es más pro vida que el otro y siempre vote por el candidato pro vida. Es lo que yo recomiendo siempre, así es que yo voto. Hermanos, ¿por qué es necesario? Porque la sociedad actual necesitamos que se nos recuerden las normas de Dios sobre lo que es bueno y lo que es malo. En segundo lugar, porque muchos de nosotros no entendemos la naturaleza y el propósito de los mandamientos. Hay gente que piensa que simplemente los mandamientos son negativos. Es que Dios no quiere que disfrutemos. Que Dios no quiere que tengamos libertad. Y es todo lo contrario. Los mandamientos son para nuestro beneficio. Imagínense un hombre que tiene una piscina y le pone una verja alrededor. Ese hombre es malo, no quiere que disfrutemos. No. Él no quiere que un niño se meta en la piscina y muera ahogado porque él no tenía una verja puesta. Hermanos, los mandamientos son verjas. Los mandamientos son barreras para nuestro bien. Miren lo que dice la Biblia, Deuteronomio 10:13. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Noten, para que tengas prosperidad. Deuteronomio 32, 46 y 47. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días. Noten que Dios claramente nos enseña que los mandamientos son para protegernos, como una sombrilla, una paraguas, en una tormenta, que te protege de la lluvia, del agua. Los mandamientos nos protegen a nosotros. La Biblia lo enseña así. Fue un Dios de amor que quiso protegernos de lo malo. De Éxodo 19, del 3 al 6, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz,
guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten, hermanos, que los mandamientos son para nuestro bien, no son negativos, son para protegernos, para prolongar nuestra vida. ¿Por qué los estudiamos? Porque los 10 mandamientos son eternos. La mayoría se repiten en el Nuevo Testamento como mandatos. Y aún antes, Dios le había hablado al pueblo, a los patriarcas sobre la santidad de Dios, sobre adorar a un solo Dios, sobre no tener ídolos, sobre descansar el sábado. Todos estos principios, Adán y Eva fueron prohibidos de robar el fruto prohibido. Caín fueron enseñados a no matar, y Caín mató a su hermano. Los sodomitas querían cometer adulterio, Dios lo prohibió. Abraham era un mentiroso. Lot, la esposa de Lot, codició a Sodoma. Dios había dado estos mandamientos ya en alguna forma a la gente antes de Moisés, pero fue con Moisés que él escribe estas leyes. Fueron dados en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo dice. Mateo 22, el Señor resume los 10 mandamientos en 2. Y uno de los intérpretes de la ley preguntó para tentarlo, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer mandamiento, amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos. Los últimos 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos? En Éxodo 20 lo dice. En Deuteronomio 5, si me amáis, guardad mis mandamientos. Deuteronomio 7, si me amáis, guardad mis mandamientos. Deuteronomio 10, 11, otra vez en el 11:13, otra vez en el 11:22. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En Deuteronomio 19, en Deuteronomio 30, amarás, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Josué 22, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Daniel 9, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nehemías 1, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 5, Mateo 19, Mateo 22. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21. Primera de Juan 2, 3 y 4. Primera de Juan 5, 2 y 3. Y segunda de Juan 1, 6. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 20 veces. El Señor nos dice ahí que guardemos sus mandamientos. Los mandamientos son eternos. Los mandamientos se enunciaron como absolutos morales. Fueron dados no como algo de juego o algo para interpretar. Fueron absolutos. No habían condiciones añadidas o flexibilidad. Absoluto: no matarás, punto.
Cristo lo traduce o lo explica diciendo: no cometerás adulterio, homicidio, no mentirás. Todos esos mandatos, no robarás, fueron los mandatos que Él nos dio a nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué estudiar los 10 mandamientos? Creo que tenemos razones por las cuales vamos a estudiar. Queremos seguir esta introducción en 2 semanas. El próximo domingo Pastor Dave va a estar predicando, así que vamos a tomar él va a predicar, pues yo predico el próximo, la segunda parte de esta introducción. Pero entre tanto, hermano, vaya aprendiéndose los 10 mandamientos. No salvan, nadie los puede cumplir 100%, pero sería bueno conocerlos por lo menos, ser un cristiano informado, conocer estos mandamientos, porque Dios nos los dio a nosotros también. Fueron dados a Moisés, pero son eternos. Son para usted y para mí. Oremos.